Mediatrices. Ok. Bueno, este es un tema muy interesante porque puede que no sea tan obvio a simple vista, pero esconde varios aspectos muy entretenidos y muy curiosos que se pueden analizar y que una vez que uno los entiende, dan pie a entender completamente por qué las mediatrices funcionan para todo triángulo y por qué todo triángulo puede estar inscrito dentro de un círculo. Entonces, este es un tema muy interesante. Y bueno, pues vamos a comenzar. Para empezar, puedes trazar cualquier triángulo, el que tú quieras. Aquí ya he trazado un triángulo y lo que voy a hacer ahora pues es voy a hacer que aparezcan los tres puntos que conforman a ese triángulo, ¿no? Ok. Y pues uno puede mover y modificar el triángulo como se le dé la gana. Puede hacerlo más chico, puede hacerlo más grande, isósceles, equilátero, como sea. El chiste es formar un triángulo. Después, ¿qué vamos a hacer? Para cada uno de los lados vamos a trazar el punto medio de cada uno de los lados, ¿ok? Ahí aparecen. Si nos damos cuenta, aunque modifiquemos el tamaño de los dados, va a ser el punto medio. Y eso para los tres lados. Ahora, ya tenemos los tres lados. ¿Qué nos dicen las mediatrices? Las mediatrices se forman tomando el punto medio y después se traza una línea perpendicular a cada uno de los lados. Es decir, para este punto vamos a trazar una línea perpendicular a este lado que pase por ese punto y así con los otros tres. Pues fácil. Vamos a hacerlo perpendicular, perpendicular y perpendicular. ¿Y qué sucede? Pues ocurre algo interesante. Las tres líneas perpendiculares a cada uno de los lados que pasan por el punto medio, que son llamadas las mediatrices, se intersecan en un mismo punto, este punto de aquí. Y aunque movamos el triángulo y lo modifiquemos y lo hagamos como queramos, siempre coinciden en un punto las tres líneas, las tres mediatrices. Aunque modifiquemos el triángulo como se nos dé la gana, lo podemos mover, poner de cabeza, hacer la figura que queramos siempre y cuando sea un triángulo. Y los dados pueden ser del tamaño que nosotros queramos, tan grande o chico como sea. Pero si se dan cuenta, siempre coinciden en un punto. Y ese punto es el centro del círculo que pasa por estos tres vértices del triángulo. Es decir, el círculo que pasa por cada uno de estos tres puntos, su centro se encuentra aquí. Este punto donde intersecan las tres, sí, donde se intersecan las tres mediatrices. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de esto? O sea, ¿por qué aunque modifiquemos el triángulo y le demos las medidas y los ángulos que se nos vengan a la mente, por qué siempre estas tres líneas van a coincidir en un mismo punto y por qué siempre podemos trazar un círculo que pase por esos tres vértices del triángulo y cuyo centro sea ese punto? Pues bueno, lo vamos a ver. Tan fácil, vamos a comenzar entendiendo un poquito del círculo. Si tú trazas una línea que vaya de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pues esa línea se llama cuerda. Y ahora, a esta cuerda le podemos sacar la distancia y sacar el punto medio, igual como hicimos con el triángulo, con cada uno de los lados del triángulo anterior. Aquí lo vamos a hacer igual. Trazamos una línea que vaya de un punto a otro en una circunferencia, una cuerda, y le sacamos el punto medio. Y después sacamos una línea recta que sea perpendicular a esa cuerda y que pase por ese punto medio, y nos damos cuenta que tomemos dos puntos cualesquiera de un círculo, los que sean, siempre la línea perpendicular a esa cuerda va a pasar por el centro. Y ahora aquí surge otra duda, ¿por qué siempre pasa por el centro esa línea perpendicular? ¿Está construido el círculo para que pase por esa línea su centro siempre? O sea, ¿está GeoGebra construido para que así sea? Pues no. Y parece que estamos obteniendo más dudas que respuestas, ¿no? Más preguntas que a lo que venimos a responder, lo de las mediatrices. Pero no, es perfectamente válido. Entre más dudas nos planteemos y entre más rebusquemos entre
otros conceptos, vamos a poder encontrar más información. Entonces, teniendo en cuenta esto, hacemos algo que parece que no está relacionado, pero está completamente ligado tanto con lo del triángulo, las mediatrices y con esto de la cuerda. Y el aspecto que está vinculado con lo anterior, pues es los triángulos isósceles. ¿Qué tiene que ver el triángulo isósceles con las mediatrices y con la cuerda del círculo, con todo lo que hemos visto hasta ahorita? Pues, aunque no parezca, tiene todo que ver. ¿Cuál es la característica principal de un triángulo isósceles? ¿Qué es lo que le da pues el carácter de triángulo isósceles? Que un triángulo isósceles tiene dos lados que son iguales y por consiguiente dos ángulos que son iguales y un ángulo y un lado que es diferente. En este caso lo que he trazado aquí pues es un triángulo isósceles cuya base va a ser el lado diferente a los otros dos y los otros dos lados van a ser los que son iguales, ¿no? Entonces, el triángulo isósceles lo podemos hacer más chico, más grande, la base más ancha, más corta, no importa. Siempre y cuando dos de esos lados sean iguales y el otro sea distinto. Ahora, ¿cómo lo vinculamos con lo anterior? Con lo de la cuerda y las mediatrices. La base, que es el lado distinto a los otros dos lados, vamos a trazarle el punto medio, igual como hicimos con los lados del triángulo principal y con la cuerda del círculo, ¿no? Entonces, trazamos el punto medio, que sería este punto verde, y después trazamos una línea perpendicular a la base que pase por ese punto medio. Y nos damos cuenta que ocurre algo. Al igual que con el círculo, que esa línea perpendicular pasaba por el centro del círculo, pues nos damos cuenta que igual aquí, en el triángulo isósceles, esta línea perpendicular lo hagamos más alto, lo hagamos más chato, la base más grande, los otros lados más grandes o más chicos, no importa. Siempre, siempre de los siempre, esta línea perpendicular que pasa por el punto medio de la base y que esta base pues es el lado distinto a los otros dos lados, siempre va a pasar por este punto de aquí arriba. Ahora, ¿por qué se vincula con el círculo? ¿Por qué parece que viene a ser lo mismo? Podemos igual aquí modificar el largo de la cuerda, poner los puntos donde queramos en la circunferencia y siempre va a pasar por este punto. Pues pareciera que este punto de aquí hace referencia a este de acá y este punto, el punto medio, pues parece que es el mismo de acá, ¿no? Y efectivamente, ¿qué es lo que nos está faltando? O sea, ¿qué es lo que vincula a este triángulo isósceles y a este círculo? Pues muy fácil. Si nos damos cuenta y decimos que este punto y este punto es el mismo, y que este punto medio y este punto medio también son el mismo punto, y la base es la cuerda, pues nos damos cuenta de que de este punto central, que es el centro del círculo, a cualquiera de estos dos puntos que pasan por la circunferencia, pues la distancia va a ser igual. ¿Por qué? Porque eso es lo que define un círculo. El círculo o la circunferencia, los puntos que pasan por esa circunferencia, que conforman la circunferencia, siempre van a estar a la misma distancia del punto que es el centro, sea los puntos que sean, sea el par que sea. Entonces, eso es lo que le da y eso es lo que lo vincula con el triángulo isósceles y es lo que nos permite comenzar a entender lo de las mediatrices. ¿Y por qué las mediatrices? Pues ya lo veremos, pero tiene que quedar claro esto. El triángulo isósceles está vinculado con este aspecto del círculo, con lo de la cuerda y lo de la línea perpendicular a la cuerda, porque si nos damos cuenta, pues de este punto por donde pasa la línea perpendicular, hay la misma distancia tanto a este punto de la izquierda como a este punto de la derecha. Es lo mismo. Y si trazamos, por ejemplo, un círculo tomando en cuenta el centro y el punto, fíjense, siempre vamos a... Siempre vamos a ver que pues podemos trazar un círculo como igual acá, el círculo, aunque aquí lo que queda fijo es el círculo y lo que movemos es los dos puntos, la cuerda, pues acá es exactamente lo mismo. Podemos hacer más alto o más chico el triángulo isósceles y mover los puntos
pero pues este va a ser nuestro centro y estos van a ser los dos puntos que pasan por la circunferencia, y la base, pues la base va a ser la cuerda. Y ahora finalmente, ¿cómo conectamos todo lo anterior para llegar a la conclusión de entender las mediatrices? Al inicio lo vimos desde el punto de vista construyendo primero el triángulo y después el círculo, pero ahora lo vamos a ver al revés, construyendo primero el círculo y después el triángulo. Si yo les pidiera que escogieran primero dos puntos en una circunferencia, supongamos estos dos, pues ustedes pueden trazar una línea una línea que vaya de un punto al otro, ¿no? Que sería una cuerda, vaya. Esta sería la cuerda desde este punto a este otro punto en la circunferencia. Si les pido que tomen el punto medio, la línea perpendicular también la podemos trazar. Va a ser esta. Esta va a ser la línea perpendicular. Ya lo hemos visto. Ahora, si les pido que seleccionen un tercer punto, otro sobre la circunferencia, y ahora les pediría que tracen las otras dos cuerdas. La cuerda que va desde este tercer punto que trazaron al primero y desde este tercer punto al segundo. Entonces, si las comenzamos a dibujar, simplemente quedan construidas y ya tenemos tres cuerdas. Tenemos tres puntos sobre el círculo y tenemos las tres cuerdas que se pueden trazar desde cada uno de los puntos a los otros dos. Ahora, igual, trazamos los puntos medios de cada una de estas cuerdas y después ignoren completamente esta línea perpendicular. Es más, la vamos a borrar. Ahora vamos a trazar otra línea perpendicular de otra cuerda, esta misma. Es lo mismo que pasaba con la primera, pues es el mismo comportamiento del círculo de hace rato. Y es más, lo podemos intentar con la otra. Y es el mismo comportamiento, es igual. Ahora, si construimos todo como lo teníamos desde un inicio, pues nos damos cuenta que es lo mismo. Es lo mismo simplemente viéndolo desde la perspectiva de trazar primero el círculo y después el triángulo.